Esa mañana me desperté un poco más tarde de lo habitual para ir a trabajar. El sonido persistente del despertador me sacó del sueño, y al mirar el reloj, me di cuenta de que ya era tarde. Me apresuré a alistarme y seleccioné el primer atuendo aceptable que encontré en mi armario. Como de costumbre, el tráfico era un caos en esa gran ciudad, así que decidí tomar un taxi para no retrasarme más. Apenas salí de casa, vi que un taxi se acercaba y le hice señas con la mano. El vehículo se detuvo y subí rápidamente, aliviada de no tener que esperar demasiado. El conductor me recibió con una sonrisa amigable. «Buenos días, soy Esteban», comentó mientras me miraba a través del espejo retrovisor. Le respondí con una sonrisa tímida y un buenos días. En ese instante, experimenté una sensación de alivio. Su sonrisa era cálida y su voz, serena y tranquilizadora. Había algo en su mirada que me transmitía seguridad, como si pudiera captar exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento de prisa y tensión. A medida que conducía, comenzó a conversar de manera informal, preguntándome si me encontraba bien y hablando sobre el terrible tráfico. Su manera de expresarse era tan suave que pronto me sentí a gusto al contestarle. «Hoy es verdaderamente difícil», comenté, esforzándome por disimular mi irritación debido al retraso. Él se rió y respondió: «Los lunes siempre son así, pero no te preocupes, haré lo posible por elegir las mejores rutas para que lleguemos pronto». Mientras conversábamos, empecé a prestar más atención a Esteban. Tenía ojos de un marrón profundo que siempre parecían estar sonriendo, incluso cuando su boca no lo hacía. Su cabello, que tenía un toque de gris, le otorgaba una apariencia de madurez y sabiduría. Su manera serena de hablar contrastaba con el desorden que había a su alrededor, lo que me ayudó a relajarme un poco. «¿Tienes un trabajo cerca de aquí?», inquirió, manteniendo la charla amena y ligera. «Y sí, estoy empleado en una oficina en el centro». «¿Y tú? ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas como taxista?», pregunté, con un interés auténtico. «Ya han pasado varios años. Disfruto conocer personas nuevas y escuchar lo que tienen que contar», respondió sonriendo. No tenía ni la más mínima noción de que este sería el inicio de un cambio radical en mi vida. Con cada minuto que transcurría, me sentía más unida a él. Era como si nuestras almas ya se hubieran cruzado antes y se reconocieran en ese instante. A medida que continuábamos conversando, el tiempo parecía volar. Me di cuenta de que el retraso ya no me inquietaba tanto. Esteban tenía una forma especial de hacer que el mundo a su alrededor desapareciera, dejando solo la impresión de que estábamos en una burbuja donde todo era sereno y seguro. Ese encuentro imprevisto en el taxi transformó una mañana cualquiera en un momento significativo. No tenía idea de que Esteban no solo me trasladaría a mi destino, sino que también me guiaría en un viaje emocional que nunca habría imaginado. Mientras navegaba por las bulliciosas calles de la ciudad, Esteban y yo comenzamos a profundizar en la conversación. Al principio, charlamos sobre temas superficiales como el clima y el tráfico, pero pronto, sin darnos cuenta, comenzamos a compartir cosas más personales el uno con el otro. «Y dijiste que trabajas en una oficina en el centro. ¿Cuál es tu función allí?», preguntó Esteban, con un interés genuino. «Soy analista de marketing. Me apasiona mi trabajo, aunque a veces el entorno puede resultar bastante estresante», respondí, sintiéndome un poco más cómoda en mi asiento. Él asintió con comprensión. «Lo entiendo, manejar plazos y metas debe ser bastante agotador». Había algo en su tono, algo cálido y familiar. Sentí el impulso de compartir más sobre mí. Y sí, definitivamente lo es, y a veces me siento sobrepasada, como si siempre me estuviera faltando tiempo. Esteban soltó una ligera risa. «Yo también tengo esa sensación, incluso mientras manejo. Pero me gusta pensar que cada pasajero que se sube a mi taxi tiene una historia especial».
Eso me mantiene entretenido y hace que el día sea más llevadero. Sonreí, valorando su forma de ver las cosas. Que es una perspectiva fascinante. ¿Cuál es la historia más memorable que has escuchado? Él se tomó un instante para reflexionar, con la mirada fija en la carretera ante él. Recuerdo una sobre una mujer que iba a encontrarse con el amor de su vida después de muchos años. Estaba ansiosa, pero también repleta de esperanza. Fue emocionante ver a alguien tan cargado de expectativa y temor al mismo tiempo. Mientras conversaba, me percaté de cómo sus palabras resonaban en mi interior. Había algo reconfortante en compartir pequeños trozos de nuestras vidas con un desconocido. Esteban tenía una manera de escuchar que me hizo sentir entendida y apreciada. Eso es verdaderamente hermoso, comenté, reflexionando sobre lo que había dicho. A veces tengo la sensación de que sigo el ritmo de la vida sin realmente experimentarla. Esteban me observó a través del espejo retrovisor, con una mirada llena de comprensión. Todos hemos sentido eso en algún momento. La clave está en descubrir esos instantes que nos hacen sentir vivos, aunque sean mínimos. Nuestra charla transcurrió con una fluidez inesperada. Discutimos nuestras pasiones, aspiraciones e incluso temores. Él mencionó que disfrutaba cocinar y que, en algún momento, anhelaba tener su propio restaurante. Yo compartí mi afición por la lectura y la eterna aspiración de escribir una novela, aunque nunca me atreví a comenzar. Existía una conexión especial, una sensación de que podíamos ser auténticos, sin temor al juicio. Cada palabra que compartíamos se sentía como un pequeño puente que se levantaba entre nosotros, acercándonos más y más. Cuando finalmente nos aproximamos a mi destino, me di cuenta de que no quería que el trayecto concluyera. Esteban había pasado de ser solo un taxista a alguien con quien sentía una conexión especial, alguien que hacía que mi corazón palpitara con más intensidad con cada palabra que decía. Estamos a punto de llegar, comentó, su voz impregnada de una sutil melancolía que resonaba con la mía. Espero que tu día sea maravilloso, a pesar de que comience de manera agitada. Y gracias, Esteban, realmente valoro nuestra charla. Hizo que mi mañana mejorara considerablemente. Una sonrisa genuina. Fue un placer conocerte, respondió él, relajadamente. Si alguna vez necesitas un transporte o simplemente a alguien con quien conversar, no dudes en llamarme. Mantuve la tarjeta en mis manos por un instante, experimentando una variedad de sentimientos. Ese simple pedazo de papel representaba algo más significativo. Con una última mirada y una sonrisa, salí del taxi, consciente de que ese encuentro fortuito y esa conversación natural habían sembrado la semilla de algo que aún no lograba comprender del todo. Pero sentía que era algo importante. La semana siguiente, no podía dejar de pensar en Esteban, su risa, su voz suave y la sensación de conexión que había experimentado con él me acompañaban como una sombra constante. Guardé su tarjeta en mi bolso, sin querer deshacerme de ella. Al final, un día tomé la decisión de pedirle que me llevara a trabajar otra vez. Esa mañana, mientras esperaba en la acera, experimenté una mezcla de nervios y emoción. Cuando llegó Esteban y subí al taxi, sentí un alivio inmediato. «Buenos días, ¿cómo te encuentras?», preguntó con esa sonrisa acogedora que tanto recordaba. «Estoy bien, gracias, ¿y tú?», respondí intentando mantener la serenidad. «Estoy bien, mejor ahora», dijo con un destello en los ojos que hizo que mi corazón latiera más rápido. Mientras manejaba, la conversación se desarrolló con naturalidad, como si hubiéramos reanudado donde la habíamos dejado. En un instante de silencio, Esteban se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Te encuentras bien? ¿Percibes que algo te agobia?». Titubeé un instante, pero algo en su presencia me brindó la confianza necesaria para ser sincera. «La verdad es que me he sentido algo aislada en estos días. Mi matrimonio ya no es lo que solía ser»,
parece que cada día estamos más distanciados. Esteban me observó a través del espejo retrovisor, sus ojos rebosantes de compasión. Lamento escuchar eso. La soledad puede ser muy dura de sobrellevar. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Es complicado cuando la persona que debería estar más cerca de ti parece estar a años luz. Él suspiró, sus ojos mostraban una profunda empatía. Sé lo que sientes. A veces, incluso en medio de una multitud, me siento totalmente solo. Conducir un taxi es bastante solitario, ¿sabes? Escucho muchas historias, pero rara vez tengo con quien compartir la mía. Hubo un instante de silencio mientras asimilábamos sus palabras. Esteban, rompiendo el silencio, comentó: pienso que a veces necesitamos a alguien que realmente nos comprenda, que sepa lo que estamos viviendo. No siempre encontramos eso en nuestras parejas. Sus palabras me impactaron de manera intensa. Experimenté una combinación de tristeza y consuelo al comprender que mis emociones no eran exclusivas. Tienes razón. Pienso que por eso nuestra última charla tuvo tanto significado para mí. Sentí que realmente comprendías lo que estaba pasando. Esteban sonrió, con una expresión melancólica pero comprensiva. Yo también experimenté eso. Fue como descubrir un alma gemela en medio del desorden de la rutina diaria. El resto del trayecto transcurrió en un silencio agradable, cada uno sumido en sus propias reflexiones. Al llegar a mi trabajo, Esteban me pasó algo inesperado, una nota pequeña y doblada. Léela cuando tengas un instante, comentó con una expresión seria. Y si necesitas conversar, aquí estaré. Con cuidado, guardé la nota y bajé del taxi, experimentando una mezcla de sensaciones. El día transcurrió en un torbellino de ocupaciones, pero al llegar la tarde finalmente encontré un momento para abrir la nota. En su interior, encontré un mensaje simple pero significativo. No importa cuán solitario parezca el sendero, siempre habrá alguien listo para acompañarte. Esteban. Esa breve nota y sus expresiones me brindaron una sensación de calidez y esperanza. Esteban había tocado algo profundo en mi interior, y comprendía que nuestra historia apenas iniciaba. A medida que transcurrían los días, el mensaje de Esteban continuaba reverberando en mi mente. No podía dejar de pensar en él y en la manera en que sus palabras me habían impactado profundamente. Decidí volver a llamarlo, esta vez para salir a correr. Al final del día, cuando mi mente estaba más despejada y el tráfico era menos frenético, al subirme al taxi, Esteban me recibió con la misma sonrisa acogedora de siempre. Buenas tardes. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó con esa voz suave que ahora me parecía tan familiar. Fue cansado, pero me siento aliviada de estar de vuelta en casa, respondí, esforzándome por disimular la ansiedad que me provocaba estar cerca de él de nuevo. Mientras conducía, conversábamos sobre nuestras rutinas diarias, nuestras pequeñas victorias y frustraciones. La charla fluyó de tal manera que parecía que nos conocíamos desde hacía años. Cada palabra que compartíamos hacía que el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera un poco más. En lugar de optar por el camino habitual, Esteban tomó un giro hacia una calle más serena, lejos del tráfico intenso. Conozco un atajo que es más veloz ahora mismo, comentó, aunque era consciente de que estaba generando un instante de intimidad. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza cuando aparcó el coche en un sitio tranquilo y desierto. La calma a nuestro alrededor se podía sentir y la tensión en el ambiente era casi palpable. Esteban apagó el motor y se giró hacia mí con una expresión seria y profunda. ¿Sabes?, empezó, con su voz suave y cargada de emoción, desde el instante en que te vi, percibí algo especial. Existe una conexión entre nosotros que no puedo pasar por alto. Me quedé sin palabras, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Sus ojos estaban fijos en los míos y pude notar la sinceridad y la intensidad en su mirada. Yo también lo sentí, admití, con la voz un poco temblorosa.
Se acercó un poco más, el calor de su cuerpo envolviéndome, pero esto es complicado. Lo sé. No quiero causarte problemas, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sentía una conexión eléctrica entre nosotros, una tensión creciente que parecía unirnos. Esteban, estoy en un matrimonio, dije, consciente de que ambos éramos conscientes de esta verdad, pero sintiendo la necesidad de expresarlo para no perderlo de vista. Lo sé, susurró, pero en ocasiones, lo más hermoso y auténtico también resulta ser lo más complejo. Antes de que pudiera contestar, se acercó y me besó. Fue un beso tierno al principio, lleno de incertidumbre y consideración, pero rápidamente se tornó más profundo y ardiente. Cada contacto de sus labios con los míos provocaba oleadas de calor que recorrían mi cuerpo. Me dejé llevar por el instante, dejando de lado todas mis preocupaciones y remordimientos. Cuando finalmente nos distanciamos, ambos respirábamos con dificultad. Lo lamento, susurró, con los ojos cargados de remordimiento y anhelo. No debía haber hecho eso. No te preocupes, Esteban. Creo que ambos lo necesitábamos. Me observó con una combinación de alivio y inquietud. No quiero herirte. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti cuando lo requieras. Esas palabras, tan simples pero tan cargadas de significado, se quedaron grabadas en mi memoria. Salí del auto con una mezcla de sentimientos, culpa, deseo, esperanza y una creciente certeza de que ese momento de tensión no sería el último entre nosotros. Esa noche, me acosté junto a mi esposo sintiéndome más alejada que nunca. Esteban había encendido algo en mi interior, una chispa que no sabía que necesitaba, y ahora no sabía cómo manejarlo. En los días siguientes, intenté seguir con mi vida de manera habitual, pero no podía sacar a Esteban de mi mente. Su presencia parecía estar conmigo en cada instante del día, un recordatorio constante de lo que había ocurrido y de lo que aún podría suceder. Al final, decidí invitarlo a salir a correr nuevamente, incapaz de resistir la atracción que sentía por él. Cuando subí al taxi, Esteban me saludó con una sonrisa que parecía contener una mezcla de felicidad y nerviosismo. «Hola», comentó, con su tono siempre suave y tranquilizador. «Hola, Esteban», respondí, intentando mantener la calma. «¿Cómo te va?» «Estoy bien, mejor ahora que te he visto», dijo, con los ojos resplandecientes mientras me observaba a través del espejo retrovisor. Mientras manejaba, la charla se desenvolvió sin esfuerzo, como si no hubiera transcurrido tiempo desde la última vez que nos vimos. Discutimos sobre el trabajo, nuestras rutinas diarias e incluso algunos temas banales. Sin embargo, había una tensión latente en cada frase que compartíamos. Cuando nos aproximamos a una calle tranquila, alejada del intenso tráfico, Esteban hizo algo sorprendente, detuvo el vehículo y apagó el motor, mirándome con una expresión grave. «Debemos conversar sobre lo que ocurrió la última vez». Asentí, sintiendo como mi corazón latía con más fuerza. Sí, es necesario. Él tomó mi mano, su contacto era cálido y tranquilizador. «No puedo dejar de pensar en ti». Ese beso significó todo para mí, pero no quiero enredarte en complicaciones. Se produjo un instante de silencio en el que únicamente nuestras miradas se comunicaban. Era consciente de que estaba sobrepasando un límite, pero no podía apartarme. «Esteban, yo tampoco logro dejar de pensar en ti. Siento que hay una conexión entre nosotros que no podemos pasar por alto». Antes de que pudiera concluir la oración, se inclinó y me besó nuevamente, esta vez con una intensidad que me dejó sin aliento. El entorno que nos rodeaba se desvaneció, y lo único que realmente importaba era ese instante compartido. Cada contacto de sus labios con los míos era una explosión de sentimientos, y me dejé llevar, olvidando todas mis inseguridades y temores. El beso fue extenso y profundo, rebosante de pasión y anhelo. Sentí sus manos acariciando suavemente mi rostro, como si quisiera resguardarme de todo.
cuando al fin nos distanciamos, ambos respirábamos con dificultad y nuestros corazones latían al mismo ritmo. Entiendo que esto es difícil, comentó con la voz cargada de emoción, pero te deseo en mi vida de cualquier manera. Lo miré, experimentando una combinación de culpa y anhelo. De Esteban, yo, también te quiero, pero no estoy segura de cómo lograr que funcione. Apretó mi mano con más fuerza, manteniendo su mirada fija en la mía. Vamos a solucionarlo juntos. No es necesario contar con todas las respuestas en este instante, solo necesitamos ser sinceros entre nosotros. En ese momento, comprendí que estaba lista para arriesgarlo todo por él. Esteban había despertado en mí un sentimiento que desconocía, el anhelo de ser querida y entendida de una forma que nunca había vivido antes. Era consciente de que el camino que se avecinaba sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo siempre y cuando él estuviera a mi lado. Con una última mirada y una sonrisa, salí del taxi, sintiéndome más viva que nunca. Ese beso sorpresivo lo había transformado todo y era consciente de que no podía retroceder. Tras ese apasionado beso, mi vida parecía estar en una encrucijada. Cada día se convertía en una batalla entre la culpa y el deseo, entre la responsabilidad y la pasión. No obstante, la conexión con Esteban era innegable y sabía que debía tomar una decisión sobre lo que vendría. Estuve varios días meditando sobre mi relación matrimonial y lo que verdaderamente deseaba para mí. Al final, tomé la decisión de encontrarme nuevamente con Esteban para tener una conversación. Le hice una llamada y acordamos vernos en una cafetería tranquila, alejada de miradas curiosas. Cuando arribé, él ya se encontraba allí, sentado en una mesa en la esquina, observando con inquietud hacia la entrada. Al verme, su cara se iluminó con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera con fuerza. «Hola», dijo, poniéndose de pie para saludarme. «Hola, Esteban», respondí, experimentando una combinación de nervios y alivio al verlo. Tomamos asiento y pedimos café, pero apenas tocamos las tazas, la tensión en el aire era evidente. Era consciente de que ese instante marcaría el rumbo de nuestros siguientes pasos. Debemos conversar sobre lo que está ocurriendo entre nosotros, comencé, esforzándome por encontrar las palabras correctas. Él asintió, manteniendo la mirada en mis ojos. Sí, lo entiendo. No deseo hacerte la vida más difícil, pero tampoco puedo concebir mi existencia sin ti en este instante. Tomé una respiración profunda, sintiendo la carga de las palabras que estaba a punto de expresar. Esteban, he estado reflexionando bastante sobre esto. Mi matrimonio ha estado en crisis durante mucho tiempo. En ti descubrí algo que nunca experimenté con mi esposo, una conexión genuina, una comprensión recíproca. Sin embargo, soy consciente de que esto es complicado. Esteban sostuvo mi mano, con un toque que era tanto delicado como firme. Comparto tus sentimientos. Soy consciente de que es complicado, pero estoy convencida de que podemos hallar una solución para que esto funcione. No te estoy exigiendo que tomes una decisión en este instante. Solo deseo que entiendas que estoy aquí contigo, sin importar lo que ocurra. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos mientras asimilaba lo que decía. Lo sé, Esteban, y aprecio tu apoyo. Pero también entiendo que debo ser sincera conmigo misma y con mi esposo. No puedo continuar en esta falsedad. Sostuvo mi mano con mayor firmeza, sus ojos rebosantes de empatía y respaldo. Independientemente de lo que decidas, lo aceptaré. Deseo lo mejor para ti, aunque eso implique distanciarme. Las palabras de Esteban, cargadas de autenticidad y respaldo, me tocaron profundamente. Era consciente de que me encontraba en una disyuntiva y que debía elegir un camino que fuera equitativo para todos los implicados. Tras ese encuentro, dediqué varios días a meditar sobre mi vida y mi relación matrimonial. Cada diálogo con Esteban y cada instante a su lado me hicieron sentir plenamente viva, algo que no experimentaba desde hacía años.
Decidí que era el momento de enfrentar la realidad y conversar con mi esposo. Una noche, me acomodé en el sofá junto a mi esposo, sintiendo mi corazón palpitar intensamente. «Debemos conversar», exclamé, con una voz que temblaba pero que sonaba firme. Él me miró, desconcertado. «¿De qué se trata?». Tomé aire profundamente, esforzándome por hallar las palabras correctas. «Y nuestra relación matrimonial. Tengo la sensación de que hemos estado alejándonos por un tiempo prolongado, y recientemente conocí a una persona que me hizo ver lo infeliz que soy». La expresión en su rostro pasó de asombro a tristeza. «¿Una persona? ¿Estás teniendo un romance?». «Y no del todo», contesté, intentando ser sincera sin infligir más dolor del necesario. «Conocí a alguien que me hizo comprender lo sola que me siento. No hemos hecho nada incorrecto, pero creo que es importante ser honesta sobre mis sentimientos». Se produjo un extenso silencio mientras reflexionaba sobre lo que había dicho. Finalmente, exhaló un suspiro y comentó: «Y siempre pensé que algo no estaba bien. También me siento alejada, pero no sabía cómo remediarlo». Charlamos durante horas, sincerándonos el uno al otro. Resultó doloroso, pero al mismo tiempo, fue liberador. Coincidimos en que nuestro matrimonio ya no funcionaba y que lo mejor para ambos era tomar rumbos distintos. Al finalizar esa conversación, me sentí aliviada, aunque triste. Comprendía que el final de nuestra unión era necesario para que ambos pudiéramos redescubrir la felicidad. Al siguiente día, contacté a Esteban y le solicité que nos encontráramos. Cuando llegó, ya tenía claro lo que debía comunicar. Hablé con mi esposo. Hemos decidido separarnos. Los ojos de Esteban se abrieron, reflejando tanto preocupación como esperanza. ¿Te encuentras bien?». Asentí, experimentando una mezcla de sentimientos. Lo estoy. Fue complicado, pero era esencial. Quiero que sepas que estoy preparada para avanzar y deseo hacerlo contigo. Me envolvió en un abrazo. Sus brazos me rodearon, brindándome consuelo y protección. «Siempre estaré aquí para ti», susurró. En ese instante, comprendí que había hecho la elección correcta. Aunque el camino por delante era incierto, estaba lista para enfrentar cualquier reto con Esteban a mi lado. Nuestro recorrido juntos apenas empezaba, y yo me sentía llena de esperanza para lo que vendría.